¿Qué tal, amigos? Empieza una semana definitivamente definitiva. Definitivamente definitiva, y creo que nunca mejor dicho, porque la situación a la que llega el Real Madrid a esta eliminatoria de la Champions es simplemente no inaudita, pero sí que es en cierto modo definitiva. Es la mejor palabra para definir una situación a la que Ancelotti ha llegado por mérito propio, es decir, absolutamente nadie le ha puesto ahí, solamente él mismo y su poca gana de cambiar las cosas han sido quien efectivamente le han puesto en un brete entre la espada y la pared, hasta el punto de que si el Real Madrid llega a causar otro ridículo monumental en esta eliminatoria, el técnico italiano no tiene desde luego garantizada su continuidad, tal y como me comentaron a mí a lo largo del fin de semana y tal y como ya insinuaron otros periodistas hace solamente unos días, antes incluso de la derrota frente al Valencia. O sea que la cosa viene desde largo tiempo. Además, la situación en el vestuario está muy caliente, principalmente con Vinicius Junior, con el madridismo dividido al respecto de la figura del jugador brasileño. No tengáis la menor duda de que el madridismo le quiere en líneas generales, pero los hay más críticos y menos críticos. Gente que dice no saber cómo se puede criticar o silbar a un jugador que es suyo, y por otro lado un madridismo que dice vale, es nuestro jugador, pero tiene que pasar por la prueba del acero, que son los silbidos del Bernabéu, para ver si efectivamente soporta la presión. Un jugador que, como habéis visto, es una constante montaña rusa, en mi opinión, un jugador al que las emociones no le dejan ver con claridad el camino del éxito de Cristiano Ronaldo, al que siempre ha dicho querer imitar, y que no me genera ninguna duda él podría conseguir si efectivamente tuviera un poco más de tranquilidad a la hora de gestionar determinadas emociones. Pero en cualquier caso, lo cierto es que el otro día falló un penalti y eso es un hecho, hasta el punto de que José Félix Díaz hoy confirma en un artículo que Ancelotti ha tomado una decisión, una de las pocas que efectivamente le ha llevado a cambiar una situación que viene pidiéndose desde el Bernabéu. Pero lo más importante de todo, no os dejéis llevar, no os traigáis por problemas menores. El tema es el punto del banquillo, porque de ahí es de donde nacen los problemas del Real Madrid. Y hoy es lunes, hay reunión. Por supuesto, hay reunión, hay charla, hay comentario, hay llamada de Florentino, Ancelotti, Florentino, donde se dirán las cosas como están y como son. Florentino, por supuesto, le mostrará toda la cara del apoyo, del respaldo, todo lo que tú quieras. Pero como no pases esta eliminatoria, o peor todavía, como causes algún tipo de fracaso morrocotudo, de espectáculo bochornoso parecido con el Valencia, evidentemente Ancelotti no seguirá y probablemente estará en duda hasta si llegará a la final de Copa frente al Barcelona. Por lo tanto, Solari efectivamente vuelve a calentarse. La figura del técnico argentino nunca ha dejado de estar ahí, porque a pesar de que el Real Madrid revirtió un poco la situación a comienzos de año, volvemos a estar prácticamente en el punto de partida y su nombre vuelve a aparecer. Y tanto es así, y vuelvo un poco sobre mis pasos con el tema de Vinicius, que hasta el chiringuito llegó incluso el movidón, el calentón entre el engancharazo, diría yo, entre el pibe de Alessandro y José Félix Díaz, donde efectivamente el argentino acusó a José Félix Díaz de estar representando a su periódico o hablar por boca de su periódico, que tenía la máxima, lógicamente, de criticar a Vinicius Junior. Lógicamente, algo que nos dejó a todos anodados, sobre todo por el volumen de la discusión, hasta un punto que yo dije, realmente esto está caliente, porque José Félix Díaz no se presta tanto a este tipo de circos dentro del chiringuito, más allá de los comentarios, noticias, lo que sea, pero no es José Félix de engancharse demasiado, y sin embargo ayer entró desde luego como un toro, porque Alessandro al final, terminó, ya no digo provocándole, pero sí de alguna manera hizo que tuviera que estallar. Lo vamos a ver y vamos a continuar, porque como digo, la situación en el vestuario del Real Madrid es muy caliente, el ultimátum de Florentino está más que claro y lo vamos a ir desgranando poco a poco. Pero ve aquí que vamos a ver. ¿Y quién compra? ¿Al que tiene el Sevilla? ¿Al tanque ese? El armario, que tarda un mes para vestirse. ¿Quién hay en el mercado mejor que Vinicius? Pero ¿cómo el Madrid se va? Pero ¿cómo se va a depender de Vinicius? Que lo sirven. Y yo también no me gustó cómo jugó. Pero hablar del partido del Madrid con silbido, con un Álava que no tiene sentido su alineación, bajo ningún concepto táctico, cuando Fran va ida y vuelta y lo quita. El disparate para que se produzca. Bueno, yo aquí estoy totalmente de acuerdo con De Alessandro en el tema de Álava. Principalmente, quizá José Félix ya no es que se diera por aludido, pero sí que le molestó que a lo mejor pusiera o cuestionara o pusiera
de alguna manera en cuestión la alineación de Ancelotti por el tema de Alaba, algo que llevamos criticando mucho tiempo. Busca el desequilibrio de Rafa Mir por la espalda de Álava. Pero no quiero hablar más de fútbol, por favor. Por favor, se va Rafa Mir, que es más lento que yo, en velocidad y mete el centro del gol. Por favor. Bueno, en fin, metafóricamente. Pero, estoy poniendo un disparate. Jorge, que no es así, que no vuelvas a otra vez a señalar a alguien. Que en el gol, el otro día. Estás señalando a Vinicius tú. ¿Dónde estaba? Que tu periódico ¿Dónde estaba? Que deja mi periódico, que estoy aquí hablando. Que deje mi periódico siempre. Que deje mi periódico. Que deje de hablar de mi periódico. Lo que representa, querido. Yo represento a Jorge de Alessandro. Que yo no represento a mi periódico. Bueno, aquí de Alessandro, pues básicamente le acusaba de que a través de Marca ataca muchísimo a Vinicius, de alguna manera le cuestiona. Es verdad que José Félix sí que ha hecho en alguna aparición, por ejemplo con Rubén Martín, mención a que Vinicius tiene que aclararse con respecto a lo que quiere para el futuro, que dentro del Real Madrid le ven un poco perdido, pero esto es general. O sea, no es solamente Marca, no es solamente José Félix Díaz, esto se lo he escuchado yo a más periodistas, porque seguramente hay una pizca de verdad en todo esto. Es verdad que la movida, la discusión empieza por el tema de Alaba, de por qué está alineado, completamente de acuerdo, o sea, más allá de que sea un jugador de fútbol, de que haya tenido una desgracia tremenda con respecto a la lesión, pero el Real Madrid es que no vale decir o acudir a la carta de la ONG, lógicamente para decir, bueno hombre, no le acuses, no le critiques, pobre hombre. Eso en el Real Madrid no vale, en el Real Madrid hay que estar al 200% siempre. Que yo me estoy representando a mí y que yo te estoy diciendo que me dejes hablar, hombre, que me dejes hablar. Te estoy diciendo que ayer en el gol no culpes a Álava porque el señor Rüdiger, que es el central, estaba rematando y no seas tan cruel con un jugador que tiene un cruzado, hombre. No seas tan cruel con un jugador que tiene un cruzado, hombre. No seas tan cruel con un jugador que es un jugador de fútbol. Cedo la palabra. Tú has sido jugador de fútbol, hombre, no seas así con un jugador de fútbol. Para Álava del gol. ¿Cómo vas a ocupar a Álava del gol? Pero ¿quién estaba en el centro ayer? ¿Quién estaba en el centro de defensa? Yo no defiendo, yo defiendo a un jugador de fútbol como he defendido a otros. ¿Quién estaba ayer en el centro de defensa? Era el minuto 93 y estaba el central que se hubiera marcado el gol Rüdiger, atento, que se hubiera marcado el gol Rüdiger, estarían diciendo como sacaste tú en tu periódico Álava con la que deje mi periódico ya, que te olvides de mi periódico, que te olvides de mi periódico, que la tienes clavada, coño. Venga, hombre, venga. La tienes clavada, hostia, macho. Esa sí que es dura. Deja mi periódico, estás hablando conmigo, que no con mi periódico. Estás hablando con mi periódico. Por favor. El alma, ¿cómo? Como Santa Teresa, por favor. ¿Pero qué estás diciendo? Mírate esa jugada, haz el favor. Antes de matar a Álava, mírate la jugada. ¿Dónde estaba Rüdiger? ¿Dónde estaba Rüdiger? Reconócelo. Mira el fútbol, tanto que hablas. Mira el fútbol, tanto que hablas. Por favor, visto lo visto, recuperamos a Mauricio. Bueno, en definitiva sí que se la tuvieron bien, claro, porque al final a José Félix siempre le tiran por la parte del periódico y tal, que es cierto, pero también es verdad que es que ninguna persona ahora mismo en su sano juicio del madridismo defiende cómo una alineación puede contar con Alaba, o incluso si no es alineación, que salga sustituyendo a quien sea. Es que Alaba es un exjugador, o sea, es que tiene una situación en la que no puede estar el Real Madrid, pero igual que no puede estar él, puede que no estén o no debieran estar otros jugadores que pasan por la misma situación, pero al final el Real Madrid o Carlo Ancelotti ha decidido que va por ahí, y esto va un poco al hilo de lo que os quería decir al final. O sea, Ancelotti no va a cambiar. Ancelotti no va a cambiar. No creáis que estamos todo el rato yendo a analistas diciendo es que lo que tiene que hacer Ancelotti es que debería poner a este, es que debería hacer lo otro, es que debería. Ancelotti no va a cambiar. Ancelotti se va a morir futbolísticamente hablando con las mismas ideas. O sea, Ancelotti es un tipo de club que le da la razón al Real Madrid, que sale una rueda de prensa y dice sí, te doy la razón, bla, 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 y luego hace lo que él entiende que tiene que hacer, y le da absolutamente igual, porque con ultimátum, sin ultimátum, con aviso de Florentino, con lo que sea, no va a cambiar, va a seguir haciendo lo mismo, y contra el Arsenal lo vamos a ver. Si tiene que alinear a Alaba, le va a alinear y le va a poner el 11 titular. O sea, no tengáis la menor duda, no esperéis de Carlo Ancelotti ningún cambio. El único cambio puede venir de cambio de entrenador en el banquillo.
Es decir, de que no esté en la próxima temporada. Y eso solamente lo puede o lo tiene en la mano Florentino, porque a él todavía le queda un año de contrato. Y Ancelotti pretende seguir en el Real Madrid y además no solo pretende seguir en el Real Madrid, sino con las mismas ideas. O sea, no apostando por la gente joven, no dándole minutos a absolutamente nadie que no sea de los que le han ganado cosas o que sean primeros espadas. Él va a seguir exactamente igual. O sea, que nadie piense que por un momento Ancelotti, no, a lo mejor recapacita, reflexiona, cambia de... No va a cambiar nada. No va a cambiar nada. O sea, ni reunión urgente, ni... Ya digo, que tiene el ultimátum encima de la mesa de que efectivamente como no sigue adelante en la eliminatoria o como incluso pilláramos un estrepitoso fracaso, o sea, está fuera del Real Madrid. Está prácticamente fuera. Y sin embargo, Ancelotti ya os digo yo que no va a cambiar. No le da miedo. No le da miedo. Él dice, bueno, pues esto que me he llevado, pues esto que me he llevado, ya está. Es la manera de pensar. Es una persona ya muy mayor, no teme a nada, ha hecho una carrera espectacular en el fútbol como entrenador, un poquito menos como jugador, pero lo ha ganado todo. ¿Vosotros creéis que a Ancelotti le va a asustar ahora mismo cambiar? ¿Le va a asustar que le puedan echar del Real Madrid? No sería la primera vez. O sea, no le asusta nada. Entonces, de verdad, no va a cambiar. No esperéis que cambie, no esperéis que haga nada diferente. Va a ser todo exactamente lo mismo.